esplénico. Ya miren, es un paciente que hemos operado igual un venezolano, ¿no? Que tenía un infarto esplénico ya bastante importante. ¿No? Acá está el vaso que estaba pegado, estaba medio abscedado, incluso plastronado, ¿no? Vean el tamaño del vaso, todo aumentado de volumen, de tamaño, ¿ya? Acá esta zona estaba adherida también al epiplón, y acá se ve las zonas de infarto que hay acá abajo, ¿no? Acá abajo se ve el vaso que ya está necrosado, ¿no? Entonces la liberación, ahí se ve mucho mejor, ¿eh? La zona de todo el polo inferior, la parte media y el hilio del vaso estaba totalmente necrosado, ¿no? Entonces hemos liberado con paciencia, hemos aspirado y hemos hecho pues la esplenectomía, ¿no? Entonces, esa zona, la liberación del polo inferior es la parte más básica e importante para poder encontrar el hilio, porque después ya vamos a manejar acá en la parte medial el mismo hilio del vaso, ¿no? Acá vemos que está pegado al estómago, hay que disecar un poquito para encontrar el hilio esplénico y poder controlar la hemorragia, ¿no? Esa es la primera parte. Vamos a ver si es que avanzamos un poquito más. A ver, más acá, vamos a ver. Una cirugía un poquito larga en algunos casos. Ahí se está disecando ya el hilio. Este es el vaso, y aquí están los vasos principales, ¿no? A veces hay variantes de 2 venas o 2 arterias. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Este parece el tronco principal, ¿ven? Se está metiendo hacia el vaso, ¿no? La arteria y la vena para acá, ¿ya? Liberando, aspirando. Se puede colocar clips, hemoloc, o si no una sutura mecánica como se ha colocado en este caso, ¿no? Se identifica bien, miren, acá miren, es el vaso, su arteria, su vena, y el vaso ya está casi controlado en esa zona. A ver acá. Ya. Entonces ya tienes el vaso disecado, miren, un infarto casi masivo. Y luego es un poquito ya de paciencia. Esa es la sutura mecánica que estamos usando, ¿no? Una sutura blanca, y en suturas mecánicas usamos blanca, usamos azul, usamos verde, usamos dorada, usamos moradas, usamos negras. Hay diferentes tipos de cargas de sutura mecánica de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tipo de tejido también que vamos a manejar, ¿ya? Entonces ahí hacemos una sección y de ahí es sacar el vaso, ¿no? Hay que sacarlo siempre en una bolsa grande para que no se derrame, no tengamos un problema para aspirarlo ¿ya? Lo demás ya es un poquito más sencillo, ¿ya? A ver, vamos a hablar del último tema, chicos, ¿ya? Ya. Vamos a hablar del último tema, que es tema de páncreas, ¿ya? Entonces, este tema es un tema largo, como les comentaba, ¿ya? Seguramente en la parte práctica han podido ver algunos casos de pancreatitis, seguramente, ¿no? Porque es más o menos frecuente. Es más o menos frecuente, ¿ya? Esta presentación de pacientes. En nuestro medio, acá en el Cusco, está en aumento, ¿no? Por el tema de que ha aumentado la cantidad de pacientes que tienen cálculos vesiculares, ¿ya? Hace tiempo, pacientes con pancreatitis eran escasos, ¿no? Hablo de hace unos 15 años más o menos. Digamos, de 30 pacientes que manejábamos en emergencia, pancreatitis tenían unos 2 o 3 máximo, ¿no? Ahora ya está un poco más, está en 5 en promedio, ¿no? En Lima es más, ¿no? De 30 pacientes, casi 10 pacientes tienen un cuadro de pancreatitis cuando están en el momento de la emergencia, ¿no? Bueno, por la cantidad de pacientes también que se maneja y más, ¿no? Entonces, es una patología muy frecuente, ¿no? Entonces, en algún momento definitivamente van a estar en contacto con algún paciente que tenga estas características.
Entonces, ¿cuál sería la moraleja inicial, ¿no? De que ustedes, al hacer algún diagnóstico o tener sospecha que un paciente tiene un cuadro pancreático agudo, sobre todo porque lo crónico ya generalmente no pasa nada, ¿no? Es un paciente que tiene mucho tiempo de enfermedad, es otra patología que casi siempre lo ve el gastro. Por ahí ustedes van a escuchar que el paciente está pues, con esteatorrea, con baja de peso y algunas otras cosas. Pero en la parte aguda es lo más importante, o sea, hacer un diagnóstico muy precoz, muy adecuado, le va a ayudar muchísimo al paciente. Porque si hay un retraso de diagnóstico, va a haber un retraso de tratamiento. Y al retrasar un tratamiento de una pancreatitis, aumenta más y más la morbilidad de estos pacientes. Entonces, ante la sospecha, cuando ustedes estén en periferia o por ahí en otro lado, si tienen sospecha de que es algo pancreático, ni lo duden, lo mandan, lo refieren, ya, porque tenerlo por ahí, no, de repente es una gastritis, no, que ha comido mal, se ha intoxicado y pasa algo más, entonces el paciente puede llegar al hospital en un estado ya mucho más complejo y complicado. El tiempo de enfermedad en pancreatitis es muy importante, a pesar de que no es un cuadro quirúrgico, ¿no es cierto?, de inicio, pero el pronóstico de estos pacientes va a variar mucho mientras pase un día o más tiempo en que llegue a un centro de salud más grande o especializado. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que también la evolución de este cuadro de un paciente que tiene un proceso pancreático ya ha tenido mucho cambio a nivel de los años, ¿no? O sea, lo que se manejaba, por ejemplo, hace 50 años, todos los pacientes que tenían pancreatitis tenían que entrar a la sala en ese momento, ¿no?, a sacar la vesícula, a explorarle la vía biliar y explorar el páncreas. Y es por eso que hace 50 años había una mortalidad altísima. O sea, de 10 pacientes, 6 o 7 se morían, porque justamente ellos pensaban, ¿no?, de que entrar a operar un proceso pancreático les iba a resolver el cuadro, y eso ya no se ve, o sea, eso ya no es así. O sea, mientras más tiempo esperemos en un paciente que tiene un problema pancreático para que entre a sala, es mucho mejor. Entonces eso ha ido cambiando más o menos, ¿no?, y con los años, en el año 97, 98, recién ha empezado a modificar ese tema, ¿no? Por paciente que tiene pancreatitis, esperamos un poco y luego ya vamos a ver su evolución. No lo vas a operar. Y ahora, igual, ha estado mejorando, ha habido consensos, hay congresos, que ha habido cambios, ¿no?, de cómo se da el manejo de la pancreatitis, definiciones y más, o sea, es uno de los órganos incluso que más se ha modificado en el transcurso de los años en lo que es el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. ¿Ya? Entonces, bueno, recordando que es un órgano totalmente retroperitoneal, y eso es importante, porque cuando te muestran una ecografía y alguien te dice, no, si es una pancreatitis por ecografía, falso totalmente. O sea, no vas a poder asegurar al 100% por ecografía que tienes una pancreatitis, porque es difícil poder visualizar correctamente el páncreas. Puede ser que sea un páncreas un poco aumentado de tamaño, pero no necesariamente va a ser una pancreatitis. O un paciente obeso que tenga mucha grasa retrogástrica o peripancreática, entonces eso no te va a ayudar. Entonces, una ecografía es simplemente algo de rutina para poder ver, ¿no?, la parte inicial y llegar a un diagnóstico. Pero para el diagnóstico, o sea, etiológico, el diagnóstico principal de pancreatitis, una ecografía no nos va a servir. ¿Ya? Es un órgano fijo, más o menos 65 gramos, 12 a 15 centímetros, tiene la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Dependiendo de lo que tú vas a operar, pues obviamente vas a encontrar una parte que sea mucho más importante. Si vas a operar vaso, si vas a operar colon, tienes que manejar mucho la parte distal de cola de páncreas. Si vas a operar estómago, duodeno, tienes que manejar mucho la patología o la zona de la cabeza del páncreas. Si vas a manejar patología intestinal, ¿no es cierto?, isquemia intestinal, problema mesentérico, tienes que manejar el cuerpo y el cuello del páncreas. O sea, de acuerdo a cada zona también tenemos otras patologías que tenemos que estar en contacto. Está muy rodeado por múltiples estructuras, está en el centro, ¿no es cierto?, del abdomen, muy rodeado del duodeno a la derecha, el estómago hacia adelante, el colon hacia adelante también, el vaso y el riñón hacia la izquierda. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un proceso traumático, como un trauma abdominal cerrado y tienes un problema pancreático, muy probablemente va a haber alguna lesión más agregada, no solamente va a haber una lesión de páncreas por la cercanía de todos los órganos. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El proceso uncinado está en la parte posterior,
¿ya? Anterior a la vena cava y detrás de la vena mesentérica superior. Los conductos llevan la secreción al duodeno, ¿han visto, no? Con el conducto del colédoco y todo lo demás, que va a haber un conjunto a nivel de la ampolla de váter, ¿no? El Wilson siempre va a desembocar, ¿no?, en la ampolla de váter, y el conducto de Santonini en la papina menor, que no está siempre frecuente en todos los pacientes. Entonces, siempre hay que recordar, ¿no?, la distribución de cómo viene la anatomía del páncreas. Hay mucha irrigación, hay bastante inervación, la frecuencia de contacto con órganos vecinos es importante también recordar la parte anatómica para poder disecar. Si tú vas a querer operar un páncreas y no reconoces bien las estructuras, va a haber muchos problemas. Acá tenemos más estructuras. No es como el apéndice, que está sueltito, pues no tienes adherencias a nada, ¿no? O es una vesícula que también ya más o menos identificas qué zonas tienes. Pero acá operar un páncreas, o sea, llegar al páncreas es difícil. Tienes dos tipos de abordajes, ¿no es cierto? A nivel del hiato de Winslow, ¿no?, a nivel de la transcavidad de los epiplones, para poder llegar al páncreas. Y dependiendo de qué zona vas a entrar a operar, también tienes que saber manejar específicamente las estructuras cercanas. La irrigación, ya recordando, ramas del tronco celíaco básicamente, ¿no?, ramas de la arteria mesentérica superior, ramas también de la arteria esplénica, pancreática dorsal, pancreática transversa y la pancreática caudal, con dos arcos, ¿no?, el arco anterior y posterior, que normalmente tienen una buena distribución de margen en ambos lados. Las venas van a seguir las mismas arterias, ramas de la vena porta, y la inervación simpática por los nervios esplácnicos y la parasimpática por el vago. En cuanto a fisiología no vamos a dar mucho porque esto ustedes han hablado en la parte de endocrinología, ¿ya? O sea, en endocrino, pues ver la función del páncreas, la fisiología, fisiopatología de diabetes y todo eso es otro tema médico muy amplio, ¿no es cierto?, que involucra pues muchas estructuras, mucho tiempo de estudio para el paciente. Hay pacientes que tienes que hacerle demasiados estudios para ver si realmente es un paciente diabético, tiene resistencia a la insulina, o tiene un tumor pancreático de repente oculto que se puede manifestar con otra clínica no clara. Entonces hay que recordar un poco eso, ¿no? La función endocrina, los islotes de Langerhans van a formar las redes de células que secretan las hormonas y controlan básicamente la glucosa, ¿no? Constan de células alfa que van a secretar el glucagón, la beta que van a secretar la insulina, la delta que van a secretar la somatostatina, y el PP van a secretar el polipéptido pancreático. En cuanto a la parte exócrina, tienes células acinales, ¿no?, los conductos y conductillos que van a dar el 80% de la masa pancreática. Las células acinales van a encargarse, ¿no?, de la digestión, los líquidos pancreáticos, electrolitos, y la secreción de páncreas entre 500 a 800 ml, que eso ya lo hemos conversado, ¿no? Dependiendo de este volumen, por ejemplo, si tenemos una cirugía y el paciente lastimosamente hace una fístula, pues tenemos que ver muy claro el volumen, porque acá manejar una fístula pancreática puede ser muy compleja, muy difícil de tratar. Entonces un volumen entre 100 va a ser muy diferente a manejar un volumen de 250 o 300, el margen es bien cortito, ¿ya? Entonces hay una clasificación incluso específica para ver qué tipo de fístula tienes, qué manejo le vas a dar, ¿no?, de acuerdo al tipo de paciente que te vas a encontrar, si está séptico o no está séptico, si ya se ha operado o no se ha operado. Una clasificación no es necesario que la sepan, pero les comento un poquito para que tengan una idea, ¿no?, de qué cosas se debe manejar cuando tienes una fístula pancreática. O sea, hacer una cirugía de páncreas no necesariamente va a ser muy fácil. Anomalías congénitas, hay algunas, no son frecuentes: aplasia pancreática, hipertrofia pancreática, el páncreas divisum, páncreas anular, vesícula biliar pancreática, fibrosis quística, los quistes, el páncreas ectópico y los tumores como el gastrinoma o los insulinomas. De estos, los más frecuentes: gastrinoma, insulinoma, el quiste, fibrosis quística y el páncreas anular y el páncreas divisum. De estos vamos a hablar del páncreas divisum, ¿no? O sea, que tienes un doble conducto, que es casi siempre un hallazgo casual, ¿no? O sea, el paciente está teniendo episodios a veces repetidos de dolor epigastrio, a veces ictericia fluctuante, ¿ya? Y le haces un estudio por ahí, una resonancia, y vas a encontrar un doble conducto, ¿no? Entonces el paciente tiene esa predisposición. Entonces tenemos que hacer una cirugía correctiva, porque el paciente te va a hacer pancreatitis sin causa aparente también, y vas a tener problemas con ese paciente, ¿ya? Entonces la cirugía es hacer una derivación de un asa de I1
¿no? Hacia todo el conducto de hueso, ¿ya? Entonces hacemos una anastomosis larga, pancreatoyeyunal, ¿no? Que se llama pues, la cirugía de puesto. Es una cirugía bien compleja, difícil, que solamente se realiza en centros muy especializados, por ejemplo, en el Almenara, que tienen una unidad solamente de páncreas, ¿no es cierto?, y vaso, que manejan este tipo de pacientes, les ayuda mucho esa cirugía. Normalmente es una cirugía que se hace por cirugía abierta. En otros países han intentado hacer cirugía laparoscópica o robótica, han podido, ¿sí? ¿No? Haciendo un poco de cuidado y teniendo una anastomosis bastante larga. Normalmente hacen una anastomosis de unos 10 a 12 centímetros, o sea, es bien larga la anastomosis. Y la otra es el páncreas anular, que básicamente es igual un hallazgo casual cuando el paciente hace un debut de una obstrucción intestinal o agregado a una ictericia obstructiva sin otra causa de las que ya hemos conversado. Entonces, como ven, acá el páncreas, la cabeza está estrangulando prácticamente el duodeno, ¿no es cierto? Entonces se ve como una chalina que está bordeando esa zona y el paciente hace una obstrucción intestinal en algún momento. Entonces entras a operar, estás revisando y no ves otra causa, encuentras esa zona y lo que tienes que hacer es un puenteo, ¿no es cierto? Un bypass, que se llama una cirugía de duodenostomía, o sea, unir la segunda porción del duodeno con la tercera o la cuarta para que esa zona se quede ya excluida y no haya ese problema de la obstrucción. Es una cirugía también difícil porque ahí, como ven, están los vasos mesentéricos, hay que tener mucho cuidado de disecar porque puede haber sangrado que puede ser muy difícil de manejar. Es una cirugía también no frecuente. Bueno, y hablando de lo que más nos importa, pues el tema de pancreatitis, ¿no? Es la inflamación aguda del páncreas. ¿Qué cosa se va a caracterizar para que tú realmente tengas una idea o sospecha de pancreatitis? Que hay un dolor abdominal intenso. Entonces, alguna vez en clases anteriores les dije, ¿no?, que los dolores abdominales intensos básicamente o es una pancreatitis o es una úlcera péptica perforada o una disección de aorta, ¿no? Básicamente esos son los tres dolores abdominales más intensos descritos por los pacientes. Entonces tiene que ser un dolor alto, 8, 9 o 10 sobre 10 en algunos casos lo dicen los pacientes, ¿no?, con elevación de enzimas pancreáticas. O sea, tiene que haber una comprobación. O sea, si tú no compruebas con el laboratorio que está alterado el perfil pancreático, no puedes asegurar que es una pancreatitis, porque por esa cercanía tú puedes tener incluso una perforación gástrica, una gastritis misma, una colecistitis, un infarto de miocardio, ¿no? Puedes tener una isquemia mesentérica, se pueden tener muchas opciones parecidas a eso. Normalmente estos pacientes van a debutar siempre con dolor y náuseas y vómitos, por eso que hace mucho tiempo le decían como el gran drama abdominal. O sea, decías, ya es un paciente que tiene una pancreatitis, entraba al hospital y no sabías cómo va a salir. O sea, algunos pacientes iban bien y muchos otros iban mal, ¿no? Entonces, por eso no se sabe exactamente cómo se va a comportar un paciente con una pancreatitis. En nuestra actualidad también es lo mismo. O sea, tú puedes tener 5 pacientes que tienen pancreatitis en ese mismo instante, que tengan, si quieres, las mismas características, la misma edad y el tiempo de enfermedad, pero en la evolución de estos pacientes puede ser muy cambiante, muy variante. Un paciente puede terminar en UCI, el otro paciente puede terminar operándose a los 2 días, el otro paciente puede ir a piso a una cirugía programada, el otro de repente entra a sala de emergencia. Entonces es muy variado ese tema del manejo de pancreatitis. En general te hablan que es la primera causa de hospitalización gastrointestinal, pero en común, o sea, hablando, no siendo muy específico, ¿no? Y la causa hospitalaria, el número 21, ¿no? Entonces, en lo que es varones y mujeres, mucho más frecuente siempre en mujeres, por la etiología que ya hemos conversado, la etiología biliar vesicular. Entonces, estos pacientes con pancreatitis pueden tener dolor abdominal o debutar con cualquier otra cosa agregada, ¿no? Puede estar en sepsis, puede estar en shock, síndrome compartimental, falla de órgano o shock séptico. Acá hay que tener un poco de cuidado en esa parte inicial, porque hay pacientes que nos han llegado a la emergencia con mucho dolor abdominal y distensión sobre todo. Entonces dicen, no, es una obstrucción, y algún colega apurado, cirujano, no X, dice, ya no hay que entrar a operar. Listo, ni le toman ni placa, ni lo examinan, ni nada, porque lo ves un abdomen muy distendido, timpánico, doloroso, el paciente está con mucho dolor, está vomitando, entras a operar y encuentras una pancreatitis, o sea, no encuentras una obstrucción, y peor para el paciente. O sea, operarlo de repente era
más complejo a ese paciente que de repente haberlo observado, darle manejo inicial, lo vamos a conversar en un rato. Entonces hay que tener cuidado, pero siempre hay que tener esa sospecha, no ver que un paciente con mucho dolor no está yendo bien o está debutando medio agresivo, un cuadro medio tóxico, entonces hay que sospechar en una pancreatitis. Muchos casos igualito, entras a una laparoscopía pensando que es una apendicitis y encuentras una pancreatitis. O sea, no es un caso, o sea, con varias veces que hemos encontrado eso. Dicen, no, el abdomen está peritoneal, este paciente lo examinan, tiene mucho dolor, tiene Blumberg, tiene resistencia muscular, ya listo, es una apendicitis plantada con peritonitis. Igualito, entras a sala, no encuentras el apéndice inflamado y encuentras el líquido inflamatorio medio de carne lavada, es lo que nosotros le decimos, ¿no? Es medio rojizo, medio vinoso ese líquido que se produce por la pancreatitis, ¿ya? Inflamación, los jabones y todo lo demás, y era una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces ya entras y sales prácticamente, porque no vas a entrar a sacar el apéndice, ni sacar la vesícula, también ahora ya les voy adelantando. O sea, si tú encuentras un cuadro agudo en ese momento de pancreatitis y tú estás sospechando que es un cuadro vesicular, lo mejor es no sacar la vesícula, porque si tú sacas la vesícula y es una pancreatitis, de repente puede haber una sobreinfección de algo que era aparentemente tranquilo, puede haber una sobreinfección, puede haber necrosis o necrosis infectada por haber sacado, digamos, una vesícula. Si se derrama la bilis o no tienes el cuidado, hay mucho más riesgo. Entonces no se debe sacar ningún órgano cuando es una pancreatitis, ¿ya? Luego, la pancreatitis se va a presentar el 80% con curso sin morbilidades serias. Eso todavía está bien claro hasta ahorita, ¿no? O sea, muchos de los pacientes llegan al hospital, tienen toda la clínica y su resolución es rápida. Incluso hoy yo me acuerdo, en la residencia hacíamos todo el manejo mucho más rápido de la pancreatitis, porque teníamos tanto paciente con pancreatitis que no podíamos mandarlos a piso, porque no había cama, no había disponibilidad, no había sala de operaciones después para estos pacientes. Y el protocolo ahora ha cambiado, pero antes llegaba el paciente, tenía una pancreatitis leve, ¿no es cierto?, inicial, y le dábamos tolerancia al día siguiente. Si no tenía dolor, no había vómitos, se estaba operando de la vesícula en el segundo día de internamiento. Ahora eso totalmente ha cambiado, ya no es eso, hay que hacer todo un estudio, protocolo, tomografía y ver cómo va el paciente antes de entrar a operar. Bueno, la falla de órgano o necrosis pancreática infectada va a aumentar la mortalidad en un 30%. Entonces, peor, como les decía, si tu paciente ya tiene un cuadro complicado, estás entrando por una cirugía que no es la correcta, estás aumentando más el riesgo de morbilidad y mortalidad de tus pacientes. La mayoría son pancreatitis leves, se resuelven en 3 a 4 días, es el promedio, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, hay pacientes en la emergencia que están 5, 6, 7 días sin tener cama, sin que se les resuelva el cuadro, no se sabe en qué momento va a entrar a operar, porque hay otros pacientes que están en lista de espera y más, ¿no? Entonces es un poco complicado para estos pacientes. Y 20% son severas, ¿no?, que van a necesitar un manejo mucho más especializado. La mortalidad promedio es del 5%, actualmente es mucho menos, felizmente, ¿no? Como les decía, hace años la mortalidad era altísima, luego ha ido bajando, ahora ya el promedio es mucho más bajo, de repente menos del 1% en la actualidad. 17% van a presentar recurrencias, o sea, ¿qué significa? Hay pacientes que tienen pancreatitis una y otra vez, entonces la moraleja también va a ser ¿cuál? Si tienes un paciente que tiene pancreatitis y la etiología es biliar, sí o sí tiene que salir del hospital operado. O sea, no hay forma de que el paciente llegue y se vaya a su casa con su vesícula, no, porque le va a recurrir. Y las estadísticas, ¿qué te dicen? Si un paciente tiene una pancreatitis leve en ese momento, no se opera y vuelve con otro episodio de pancreatitis, el 30% de estos pacientes van a ser una pancreatitis mucho más compleja, más complicada, con probabilidad de criterios de UCI y más. Entonces hay que resolver el cuadro de estos pacientes lo antes posible. En cuanto a la etiología, 80% es biliar, o sea, todas las patologías o todas las etiologías de pancreatitis son muy diversas. Nosotros en cirugía solamente vemos las biliares, las otras causas las tiene que ver el gastroenterólogo. Si no es biliar, pasa a medicina, pasa a gastro y ellos le siguen haciendo el manejo, que puede ser un poco variado en algunos casos porque no va a terminar en una cirugía de los pacientes. Luego, en menos porcentaje, pues alcoholismo crónico, que tienes que tener un buen alto porcentaje de consumo diario, causas metabólicas, causas traumáticas por fármacos y otras, como otras causas que pueden ser muchísimas.
entre las causas de litiasis vesicular o coledocial, o sea, coledocolitiasis, panlitiasis o litiasis vesicular. Es por eso que hay que operar rápidamente a estos pacientes, como les decía, cálculos muy chiquitos te van a predisponer a hacer una pancreatitis, así que no podemos esperar mucho tiempo en esos pacientes. La causa alcohólica igual, la causa metabólica, hiperlipidemia. Se dice que un paciente si tiene más de 1000 de triglicéridos tiene ya casi la seguridad que va a ser pancreatitis en poco tiempo. Entonces eso también se tiene que dar un manejo previo a estos pacientes para evitar una pancreatitis. Hipercalcemia también, causa traumática, cualquier trauma, abierto, cerrado, post-manipulación, post-quirúrgica, siempre estás operando un colon, estás operando un estómago, por ahí manipulas demasiado la celda pancreática, te puede dar una pancreatitis. O CEPRE también, ¿no? Frecuente, hace un par de días nomás me han hecho CEPRE a un paciente y ha hecho pancreatitis por una coledocolitiasis, entonces ya el manejo es mucho más largo de hospitalización de los pacientes, ¿ya? Fármacos muchísimos, anticonvulsivantes, corticoides, diuréticos, antirretrovirales, la lista es inmensa, ustedes seguramente ya la saben, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Y otras, ¿no? Neoplasias, venenos de escorpión, infecciosas, idiopática, hay muchas las causas de litiasis, pero lo más importante para nosotros es la parte de etiología biliar vesicular, o sea que hay que comprobar con una buena ecografía que el paciente tiene los cálculos presentes ahí. Ahora, ¿qué puede pasar? Muchas veces hemos manejado pacientes similares. Por ejemplo, hoy día, en la mañana hemos operado a un paciente que había hecho un cuadro de pancreatitis, estaba hospitalizado en medicina, hicieron interconsulta cirugía, lo hemos operado, pero en la ecografía más que todo se veía barro, o sea, no tenía cálculos evidentes. De repente ya tenía cálculos previamente, pero en la última ecografía tenía mucho barro, colesterol, ¿no? O sea, no hemos encontrado cálculos evidentes, ¿no? En el momento de la cirugía, pero eso puede pasar. Entonces, la etiología tiene que estar muy clara siempre antes del diagnóstico o de hacer un procedimiento quirúrgico. La fisiopatología básicamente son dos cosas muy importantes y sencillas de entender. La primera es la teoría de OP1, ¿no? Que es una obstrucción del conducto pancreático a nivel del esfínter de Oddi. O sea, viene un cálculo, ¿no es cierto?, chiquito normalmente, viene, se estanca, se enclava a nivel del esfínter de Oddi y va a dar un reflujo biliar y jugo pancreático. O sea, se van a ahí juntar, ¿no es cierto?, lo que viene de la vesícula con jugo biliar, el líquido biliar con el jugo pancreático. Y va a haber una inflamación, ¿no?, por reflujo de toda esa zona que está viniendo de los dos conductos. Entonces, no va a haber un buen flujo hacia la parte distal del duodeno y la parte pancreática también se va a obstruir, y eso pasa en casi el 80% de los pacientes. La segunda, por toxicidad directa, los tapones proteicos, alteración del esfínter de Oddi. O sea, tienes mucha hipomotilidad del esfínter de Oddi, las oditis a repetición te pueden causar también el tema de pancreatitis, ¿ya? Entonces eso hay que verlo con el gastroenterólogo para tener un manejo muy claro. Acá vamos a ver que hay muchas enzimas que van a alterarse, ¿no? La elastasa, la lipasa, la fosfolipasa, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo de pancreatitis que lo vamos a ver en un rato, va a haber una enzima alterada. Acá las más importantes son la elastasa y la fosfolipasa. Porque si tú vas a tener una pancreatitis leve, ¿ya?, normalmente el cuerpo reacciona bien. Digamos, estos pacientes no tienen una alteración del metabolismo, no hay falla de órgano, ¿no? El dolor sí es moderado a intenso en la parte inicial, pero después va a remitir, a comparación de que un paciente tiene una pancreatitis más compleja, severa, ¿no? Entonces ahí ya todo está alterado, la procalcitolina vuela, ¿no? Entonces la formación de estos pacientes también ya es un poco más difícil. La clínica, entonces, tiene que ser un dolor en epigastrio intenso, ¿no? Generalmente es brusco y en cinturón, es un dolor que se va hacia atrás irradiado a la espalda. En casi todos los pacientes, no es que el 100%, pero en la mayoría se encuentra esta clínica. Y el dolor es desproporcionado al examen físico. O sea, ¿qué significa? Que tú llegas a evaluar a tu paciente, el paciente está de dolor, está retorcido, está chileando, no le calma el dolor con nada, no encuentra una posición correcta para calmar el dolor, ¿no? Entonces te dicen, no, me duele 10 sobre 10. Pero tú lo examinas a estos pacientes, lo palpas y no es que tiene un dolor de 10 sobre 10 al momento de palpar, o sea, no es un abdomen pues rígido, tabla, ¿no? Entonces es un abdomen normalmente que se deja manipular, tú puedes palparlo, puedes examinarlo, o sea, es muy desproporcional lo que el paciente te dice.
náuseas y vómitos. Casi el 99% de los pacientes tienen náuseas, ¿ya? O sea, rarísimo que un paciente tenga pancreatitis y no tenga náuseas y vómitos. Eso es incluso de escuelas antiguas y todo, pero siempre se sigue dando en casi todos los pacientes. Distensión abdominal puede haber, sí, puede haber ilio incluso, o como les decía, sospechas o clínica de una probable obstrucción intestinal también. Alza térmica no es frecuente, a no ser que tengas dos episodios. Uno, que tengas una pancreatitis agregada a otro cuadro similar o cercano, o sea, porque puedes tener pancreatitis más colangitis, o puedes tener pancreatitis más una colecistitis severa. Ahí puedes tener fiebre, ¿ya? O que ya tenga un cuadro de varios días de evolución y el paciente ya tenga una complicación local. O sea, hay una complicación local y recién va a haber, no es que va a debutar con fiebre una pancreatitis, no, porque hay que pensar en otra cosa. No, antes de eso hay que pensar que tiene otro cuadro sobreagregado que también puede darse. Entonces, en el examen físico, estos pacientes están con taquicardia, taquipnea por el dolor, ¿no? Están fastidiados, puede haber hipotensión, puede haber oliguria, cualquier signos de SIRS o de shock puede tener, puede haber ictericia, palidez por el dolor. La ictericia si tiene agregado coledocolitis, porque algunos pacientes tienen pancreatitis y también tienen coledocolitis en ese instante, entonces ya el manejo también va a ser un poco diferente. Los ruidos normalmente están disminuidos, casi siempre hay distensión, el dolor es difuso, hay timpanismo, irritación peritoneal le pongo en interrogante porque hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, a todos los pacientes ustedes tienen que palparlos, porque si están viendo de lejitos, están ahí viendo, nunca van a aprender, nunca van a saber palpar cuándo va a ser un abdomen quirúrgico o no es quirúrgico. Porque una pancreatitis te puede simular igualito, como les digo, una peritonitis. Puede estar casi seguro que es una peritonitis y de repente no, ese es un cuadro de pancreatitis. Hay que tener mucho cuidado al palpar a estos pacientes. Y los signos de Kuye, Gray, Turner, que eso está en los libros, yo la habré visto una vez, nomás creo. No existe eso de la necrosis o la equimosis periumbilical en los flancos, eso ya no se ve. La verdad no se ve. Bueno, luego, al diagnóstico tienes que tener ¿qué cosa? Clínica sugestiva, amilasa o lipasa elevada 3 veces su valor normal. Yo, la verdad, siempre pido lipasa. La amilasa no me sirve, si veo un resultado de amilasa, lo tomo con mucho cuidado, ¿no? Porque ha pasado muchas veces que tener amilasas altas, hiperamilasemias, por otra causa, incluso hasta perforación gástrica con hiperamilasemia, ¿no? Entonces, no va con un cuadro de pancreatitis y hay que tener un poco de criterio en esa zona. Y aparte una imagen radiológica característica. Entonces, 2 de 3 van a dar el diagnóstico. Inicialmente, clínica de todo lo que estamos conversando, ya, que tengas una lipasa más de 3 del valor normal, normalmente es hasta 60, ya, en algunos laboratorios hay que ver siempre el valor de referencia, porque algunos varía un poquito, ya, y si tienes una imagen, pues ya con eso ya completas todo, ya tienes el diagnóstico definitivo de una pancreatitis. Ahora, lo que estamos hablando, la amilasa se va a elevar precozmente a las 2 horas, el pico el primer día de enfermedad y descenso a las 72 horas. Entonces, inicialmente te puede ayudar como algo de decir ya de repente puede ser, ¿no? O sea, no vas a descartarlo al 100% ni debes asegurarlo tampoco al 100%, ¿ya? Entonces, el tiempo es importante. Si tu paciente llega con 4 días de enfermedad, le vas a pedir una amilasa, ya no tiene ningún tipo de sentido, o sea, por gusto, ¿no? O sea, eso también hay que ver y hay que detectar el tiempo de enfermedad de estos pacientes. Es por eso importante indagar 1, 2, 3 veces, es decir, cuándo realmente ha empezado el cuadro real de este episodio. Ahora, algunos te dicen, el tiempo de enfermedad es lo que te dice el paciente o cuando recién está llegando al hospital empieza como el día 0. Eso todavía no hay un consenso claro, pero normalmente lo manejamos como si es el tiempo real del paciente cuando empezó la sintomatología. Bueno, y para hiperamilasemias, pues como les dije, parotiditis, enfermedades glándulas salivales, perforación de víscera hueca, hasta el embarazo ectópico, falla renal, tumores y muchas más causas de hiperamilasemia nos podemos encontrar. En cambio, la lipasa es más específica, se eleva a las 8 horas, un pico al segundo día de enfermedad y va a desaparecer en 7 días, ¿no? Entonces, acá sí tenemos ya algo mucho más seguro, más certero, tienes una lipasa, digamos, en 500, ya está listo, tengo mi diagnóstico de pancreatitis. Pero no va a haber relación entre el valor y la severidad, o sea, ¿qué significa? No es que tú vas a tener un paciente que tiene una lipasa en 250, digamos, que está al límite, ¿no? Y tienes un paciente con lipasa que tiene 2500.
¿Cuál está más complicado? ¿El 2.500? No, o sea, no importa el valor en estos pacientes, ¿ya? O sea, no vale, ahí simplemente te da para el diagnóstico, no es que uno va a decir, no, mi paciente está muy mal porque su lipasa no baja, le estoy tomando lipases cada día o cada 2 días para ver si está yendo bien, está remitiendo, está mejorando. No, o sea, eso no va, tampoco no tiene ningún sentido. Solamente una sola vez y listo, de ahí ya no va, o sea, no te da criterio de severidad el valor de estos laboratorios. Tú puedes encontrar lo que quieras, leucocitosis, leucopenia, hiperglucemia, hipoglucemia, pueden debutar incluso con acidosis metabólica, con sospecha de cetoacidosis diabética. Algún paciente nos ha llegado a trauma shock de frente, le sacan la glucosa a 350, pH en 7.2, lactato en 3, o sea, está mal, chocado, ¿no? Y era por una pancreatitis. O sea, te puede hacer un cuadro similar o algo parecido o transitorio de una cetoacidosis diabética, y viendo el estudio definitivo puede ser la causa de una pancreatitis. ¿Ya? Alteración del perfil hepático, puede haber creatinina elevada, puedes tener hipocalemia, puedes tener hiponatremia, puedes tener acidosis metabólica, TP elevado, PCR elevado. Te puede debutar como cualquier cuadro grave realmente un paciente que tiene estas características. En cuanto a imágenes, la radiografía de abdomen no pedimos, una pancreatitis era básicamente para descartar las otras patologías. O sea, si tú le haces una plaquita a ese paciente y realmente ves signos de obstrucción intestinal, entonces ya, pues es una obstrucción. Pero si no ves eso, entonces es otra cosa. Puedes encontrar normalmente una pancreatitis, una imagen radiográfica media velada, ¿no? O sea, esto como un abdomen blanco, eso es porque puede haber líquido, ¿no es cierto?, en el abdomen. Entonces, ahí hay que tener un poquito de paciencia para la evaluación de los pacientes. La ecografía para el diagnóstico etiológico, para ver que tenga cálculos, y la tomografía, pues sí va a ser gol estándar, diagnóstico y complicaciones. Ahora, todo paciente, por protocolo, según las últimas guías, no puedes entrar a operar si no tiene una tomografía. O sea, por más tranquilo que esté el paciente, asintomático, al segundo día que ha llegado al hospital ya está comiendo, ya no tiene dolor, se quiere a su casa, lo que quiera, no puede operarse si no tiene una tomografía. Y la colangioresonancia para el diagnóstico etiológico. Hemos tenido una charla hace un par de semanas, ¿no? El residente presentó la diferencia, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿La resonancia o la tomografía? Entonces, para un estudio de pancreatitis. No hay un consenso claro, pero los últimos estudios ya se están un poquito inclinando a que está mejor la resonancia. Las imágenes aparentemente se ven mucho mejor en casos de complicaciones más locales. El tema es que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver resonancias. O sea, podemos ver de 100 pacientes con pancreatitis, los vamos a ver 95, 96 pacientes con tomografía, ¿ya? Y los otros 5 o 4 vamos a ver resonancia. O sea, hay mucho margen todavía para poder seguir viendo imágenes en pancreatitis, ¿ya? Pues hasta ahorita nosotros seguimos manejando mucho mejor viendo una tomografía. A mí, la verdad, yo prefiero ver una tomografía antes que una resonancia en tomografía, digo en pancreatitis, porque incluso la resolución de placas se ven mucho más nítidas. Algunos colegas dicen que no, pero bueno, eso es ya de repente en el tiempo se va a definir algo claro, ¿no? Pero bueno, en la tomografía siempre con contraste, como les dije, todas las patologías que nosotros vemos siempre tienen que ser con contraste. La única patología que no pedimos contraste, o bueno, pedimos sin contraste y con contraste, es la pancreatitis, porque en pancreatitis tienes que comprobar, ¿no? Antes nosotros teníamos las placas impresas, ahora tenemos que ir al sistema y ver. Bueno, en algunos casos puede ser más, digamos, más práctico, de repente ya estás moviendo los cortes, tienes cortes más chiquitos, ya sabes, ¿no? Puede ser, pero al tener las dos placas impresas, ahí tú vas a incluso sobreponer las imágenes, ¿no? Ahí en esta veo que hay sospecha de necrosis, entonces me voy a la sin contraste y compruebo. Entonces, si no capta el contraste en esa zona es porque si hay necrosis, ahí sí nos sirve la tomografía sin contraste. En otro caso, no la usamos, ¿ya? Entonces, vamos a ver si vamos a hacer un control tomográfico cada 7 a 14 días dependiendo del cuadro. Hay pacientes que están en el hospital 2 semanas, hemos tenido pacientes que han estado 3 meses, 6 meses hospitalizados por un cuadro de pancreatitis y tenían tomografías cada 2 semanas, cada mes. Entonces eso también puede ser muy válido. Y en pancreatitis aguda leve, la tomografía se puede diferir si es que se decide la cirugía precoz. En algunos centros de Lima sobre todo se maneja eso. Acá actualmente ya no hacemos eso.
tenemos que tener la tomografía para hacer esto, los criterios de Baltasar. Entonces, con una tomografía clara, vamos a saber cómo está entrando el paciente en ese inicio, porque la evolución de un paciente con pancreatitis puede ser muy variada. O sea, el primer día puede estar muy tranquilo y el segundo día puede estar chocado, ¿ya? Entonces hay que observar, para eso necesitamos una imagen inicial para ver cómo está llegando el paciente. Entonces esta clasificación te habla del grado A a la E. El A es un páncreas normal, o sea, está tranquilito, no está muy inflamado, no está engrosado, pero sí tienes clínica y laboratorio. En el B, acá hay aumento del páncreas, o sea, hay un edema pancreático que se ve, ¿no?, en la imagen. En el C, tú vas a encontrar un edema peripancreático ya por fuera. En el D va a haber una sola colección líquida y en el E hay dos o más colecciones o gas adyacentes en el retroperitoneo. Entonces, Baltasar A, páncreas normal. B, edema pancreático, el páncreas está más rechoncho. El C, hay aumento por fuera. En el D hay una colección y en el E hay varias colecciones o aire o gas retroperitoneal, ¿no? Entonces, después de múltiples colecciones o aire gas, entonces ahí ya vamos a sospechar de que el paciente puede tener algún grado de complicación. ¿Para qué nos sirve esa tomografía? Para ver esto, índice de severidad tomográfica. Yo les diría, la verdad, de 10 cirujanos, solamente 2 manejan este tipo de severidad porque no lo usan, o sea, no lo manejan, no les agrada o no sé, ¿no? Pero es bueno porque te da mucho, un poquito de idea de cuánto de morbilidad y mortalidad puede tener tu paciente, ¿no? Entonces, si tú tienes un Baltasar A, vas a tener un punto. En el B, 2 puntos, en el C, 3 puntos, en el D, 4 puntos, en el E, 5 puntos. Y tienes que ver si tienen necrosis o no. Si no hay necrosis, 0 puntos. Si hay una necrosis menos del 30%, 2 puntos. Si hay necrosis hasta el 50%, 4 puntos. Y más del 50% es 6 puntos. Ahí tú tienes que ir con el radiólogo y el radiólogo tiene que tener un informe. Y ese informe tiene que decir, hay necrosis, tal por ciento, porque tú puedes suponer, o sea, puedes suponer en una imagen, pero no es lo que realmente vas a tener como certeza. Y entonces, ahí vamos lo importante. Entonces, si tienes, sumando los puntos, hasta 3 puntos vas a tener una mortalidad del 3% y complicación en el 8%. Si sumas hasta 6 puntos, una mortalidad de 6% y complicaciones en un 35%. O sea, miren, casi un buen porcentaje de pacientes va a haber algún tipo de complicación. De 7 a 10 vas a tener una mortalidad de 17% y complicaciones en 92%. O sea, casi todos los pacientes van a tener algún tipo de complicación durante su estancia hospitalaria. Y también otra que si tienes más de 6 y es una pancreatitis severa. Era otro tipo de clasificación que se manejaba antes. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, si vemos en tomografía o resonancia, pues hay variación, ¿no es cierto? En qué fase está la resonancia, está en fase venosa, fase portal, ¿no? Los cortes también que tenemos en la resonancia, dependiendo de la resolución del tomógrafo, va a ser muy importante. Si tienes cortes de 2-3 milímetros, definitivamente vas a tener una muy buena resolución para poder ver. Tienes la reconstrucción de páncreas, o sea, tú le puedes pedir al tecnólogo que te lo reconstruya solamente la zona pancreática y ya puedes ver incluso otras zonas. Puedes ver tumores, quistes y demás, ¿no? Diagnóstico diferencial con muchas, ¿no? Colestitis aguda, úlcera péptica perforada, coledocolitiasis, obstrucción intestinal, trombosis, infarto y muchas otras más. Esta es la clasificación actual. Hace, a ver, 10, 11 años, la clasificación era solamente de 2 tipos, pancreatitis leve y pancreatitis grave, no había más. Hace 6, 7 años era pancreatitis leve, pancreatitis moderada y pancreatitis grave, eran 3 tipos. Y ahora son los 4 tipos actualmente, hace un par de años. Pancreatitis leve, moderada, severa y clínica. La leve, no hay falla de órgano, que ya saben, eso ya lo hemos conversado muchísimo, y no hay necrosis, ¿ya? La moderada, acá hay 2 opciones, falla de órgano transitoria, hemos dicho hasta 48 horas, ¿ya? O una necrosis estéril, o sea, a veces hay necrosis, pero el paciente no está haciendo fiebre, está tranquilo, no está séptico. La pancreatitis severa, falla de órgano persistente, sigue con falla de órgano a pesar del tratamiento, ¿no? O ya hay una necrosis infectada. Y la pancreatitis crítica tienes las 2, falla de órgano persistente y la necrosis está infectada.
¿Qué te dice la norma? Supuestamente un paciente con pancreatitis severa y crítica tendría que tener su cama en UCI. O sea, hay hospitales que incluso hacen el diagnóstico inicial y de frente va a la UCI. Va a la UCI, se maneja, se lo estabiliza y luego recién pasa al pabellón, ¿no? Eso es muy variado. Acá no tenemos lastimosamente la disponibilidad de tantas camas UCI. Entonces, ya resumiendo otra vez, entonces, pancreatitis leve, ¿no? No hay necrosis y no hay falla de órgano, moderada, necrosis estéril o falla de órgano transitoria, la severa, necrosis infectada o falla de órgano persistente, y la crítica, hay necrosis infectada y falla de órgano persistente. ¿Ya? Entonces acá, no sé si va a abrir esto, creo que sí. A ver, vamos a ver. Si es que... Vamos a retroceder. Acá lo que se ve, ¿no? Es un paciente con pancreatitis, ¿ya? Que vemos que encontramos el órgano un poquito engrosado de tamaño. ¿Ven? El páncreas está ahí en el medio, ¿no? Con apenas un aumento de volumen. Acá vamos a encontrar, miren, este es el páncreas, un poquito engrosado a nivel del cuerpo y la cola, y nada más, ¿ya? Entonces no hay algo muy complejo, no se ve algo difícil, ¿no? El paciente, una pancreatitis leve, probablemente se va a operar rápidamente. Luego, tenemos determinantes de severidad. Esto se usaba igual hace algunos años, ¿no? Criterio de Ramson, criterio de Apache. La verdad no sirve actualmente porque, mira, por ejemplo, en el Ramson tú tienes que volver a controlar las 48 horas para que recién veas si tu paciente estaba en un grado grave o no. Y en esas 48 horas podía pasar muchas cosas con tu paciente. Entonces, por eso que ya se ha descartado esto y ya no se usa. El Apache era algo muy tedioso, muy pesado, porque teníamos unas hojas largas y cada día tu paciente tenías que sacarle muestras de sangre de todo tipo. Tenías que hacerle agar todos los días, tenías que hacerle hematocrito todos los días, tenías que hacerle creatinina todos los días, perfil hepático todos los días. Hemograma era demasiado trabajo para todo el equipo. Entonces también se ha visto que no había una mejoría, estar estudiándolo cada rato al paciente, pues no te ayuda. Ahora, esto se usa en la UCI, por ejemplo, que es la escala de Marshall modificado, y también los gastroenterólogos lo pueden usar, ¿no? Que tiene un par de criterios. Hablar de un factor respiratorio, la parte renal, la parte cardiovascular. Entonces, estos tres criterios, tú vas a ya sí tener una idea algo rapidito de cómo está tu paciente, si está complejo o no está complejo. O sea, acá tú tienes puntos del 0 al 4, si tienes, por ejemplo, un PAFI menor de 400, ¿ya? Vas a tener 0 o un punto. Si tienes la parte creatinina, ¿no? Si tienes una creatinina, digamos, entre 1.4 y 1.8, tienes un punto. Y la parte cardiovascular, si va a usar inotrópicos, vasopresores o está hipotenso, entonces también vas a tener un puntaje para ver cómo va tu paciente. El VISAP también es algo fácil. Si tienes una urea más de 53, alteración de la conciencia, más de 60 años, tiene un derrame pleural. La mayoría de los pacientes con pancreatitis tienen un derrame pleural, sobre todo en el lado izquierdo. Eso van a buscar ustedes por qué, cuál es la causa, que es más el derrame pleural en el lado izquierdo que en el lado derecho, ¿ya? SIRS también pueden tener tus pacientes, y acá vas a tener, pues, para ver si tienes qué grado de mortalidad vas a tener, severidad y todo lo demás. O sea, es algo rápido que también te va a ayudar al diagnóstico de tu paciente. Y esto ya lo hemos visto en la clase de shock. Igualito, en el SOFA, tú puedes tener todos los criterios para una pancreatitis, ¿no? Y valorar su severidad. ¿Qué cosa puede ser? Entonces, en los cuadros, hablando que lo más importante en la línea referencial, vas a tener, pues, el Marshall, el VISAP, ¿no? Actualmente con el SOFA y todo lo demás ya tiene un poquito más de retraso en los indicadores de severidad. Ahora, tenemos otros factores predisponentes de gravedad, que son índices clínicos, por ejemplo, obesidad más de 30, IMC, más de 55 años, alteración de la conciencia o comorbilidades, o causas radiológicas como derrame pleural, infiltrado pulmonar y colecciones. Si en tu debut tu paciente tú lo estás encontrando un derrame pleural muy importante, muy masivo, con dificultad respiratoria, ese ya es un criterio para que tu paciente va a tener una evolución tórpida. Muy probablemente va a necesitar apoyo ventilatorio, oxigenoterapia durante mucho tiempo. Entonces, ese pequeño dato nos va a servir bastante. En los analíticos, para hacer seguimiento, el PCR. O sea, todo PCR tiene que ser siempre cuantitativo, no cualitativo. Cuantitativo, si tienes más de 150,
vas a tener probablemente una pancreatitis grave. La procalcitonina igual también es un marcador de seguimiento de severidad. Hematocrito, estos pacientes tienen tendencia a hacer anemias, ¿ya? La creatinina está en aumento y los factores pronósticos vas a tener, si tienes un Apache más de 8 va a ser algo grave, un Marshall más de 2 va a ser grave, un Ransom más de 3 grave, un Visa más de 2 también va a ser grave, ¿ya? En estos pacientes con pancreatitis va a haber dos picos evolutivos. El primer pico es la fase precoz o sistémica, que es las primeras semanas, la primera, segunda semana, o sea, donde todo pasa. O sea, hay fiebre, hay taquicardia, ¿no? Puede haber hipotensión, signos de sepsis, de shock, todo eso es el primer pico, ¿ya? Y después viene el segundo pico que ya viene de la tercera y cuarta semana, que es la fase tardía de las complicaciones. O sea, no esto necesariamente se va a cumplir al 100%, o sea, no, ¿qué significa? Que un paciente solamente se va a complicar entre la tercera y cuarta semana de enfermedad, no. O sea, el paciente se puede complicar desde el día 1, puede complicarse al día 5, puede complicarse a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, incluso puede haber complicaciones más largas, que no es lo normal, pero sí se pueden presentar. Pero estos son los picos en donde tenemos la mayor incidencia de complicaciones en este tipo de pacientes. El segundo pico, ¿no? Hablando del primer pico, sí es falla multiorgánica, y el segundo pico, lo que vamos a ver en un ratito, las complicaciones locales y las complicaciones sistémicas. Estas son las complicaciones locales, o sea, todo lo que está cerquita al páncreas, ¿no? Todito lo que ves ahí a la cercanía, te puede pasar. Entonces, se va a dividir en 4 tipos de complicaciones: colecciones líquidas, pseudoquiste pancreático, necrosis, absceso pancreático. Y las complicaciones mayores, a cualquier otro órgano se puede afectar. Puede haber una afección cardíaca, puede haber una afección renal, puede haber un problema respiratorio, puede haber CID, puede haber shock séptico, alteración metabólica, puede haber hemorragias, ¿eh? Entonces, cualquier órgano puede tener una alteración dado por un cuadro inicial de una pancreatitis, ¿ya? Entonces, son las complicaciones a distancia o complicaciones mayores que se pueden dar en cualquier tiempo. Hablando de las complicaciones locales, entonces tenemos la colección líquida. La colección líquida va a ocurrir en la fase precoz de la pancreatitis, ¿no? Estamos hablando de las primeras 4 semanas, es la fase más precoz, ¿ya? Entonces acá el paciente va a tener, ¿no?, problema de pancreatitis, va a haber dolor y todo lo que estamos conversando. Va a haber una colección que tú tienes que demostrarla por una imagen, o sea, no va a ser suficiente la sospecha, la clínica, ecografía, no. Tienes que hacer controles tomográficos. Y acá vas a encontrar esa colección que no va a tener pared, o sea, va a ser algo muy delgadita, ¿no?, que a veces ni siquiera se ve el límite entre órgano y órgano. Gránulos o tejidos fibrosos, y pueden ser intra o extrapancreáticos. La mayoría va a relacionar espontáneamente y otros pasan a pseudoquiste. El 80% de los pacientes que tienen una colección líquida se resuelven de manera espontánea, o sea, no necesitan nada, no necesitan aspiración, no necesitan cirugía, ni endoscopía, nada. O sea, hay que observar a estos pacientes para ver cómo van a ir. Y algunos sí, ese porcentaje va a pasar a un pseudoquiste, que es la evolución, digamos, de una colección líquida. Solo el drenaje sí es muy sintomático, el paciente está vomitando, está con un síndrome pilórico, está con mal estado general, ¿no? Entonces hay mucho dolor, mucha distensión, síndrome compartimental. Ahí necesariamente vamos a entrar solamente a drenar la colección, si es que fuese muy urgente. Si no, no. Entonces acá vemos, por ejemplo, una colección líquida aguda peripancreática, ¿no? Hay que ver la densidad del páncreas, ver que tiene que ser menos de 4 semanas. Esta es la colección, ¿ya? Y vemos que no tiene una pared muy definida, es muy difusa, muy irregular, ¿no? Se va para un lado, se va para el otro, pegado al páncreas. Acá estaría suprapancreático, ¿ya? Entonces no tienes una pared muy definida en este tipo de colecciones, solamente hay que observar, hay que ver cómo va la evolución del paciente y tener un poco de paciencia y explicarlo al paciente. Luego puedes tener otra complicación local, que es el pseudoquiste pancreático, que es una colección líquida pancreática rica en enzimas digestivas, bien delimitada por una pared no epitelizada. Tiene una pared, pero no tiene epitelio, por eso se dice pseudoquiste, ¿no? Entonces, acá se ve casi siempre luego de la 4ª semana. ¿Algún paciente hemos podido entender que tiene un pseudoquiste con menos tiempo de enfermedad? Sí, pero es algo muy excepcional, ¿ya? Normalmente se da cuando ya el paciente ha pasado el mes de enfermedad,
sea, se ha ido a su casa, ya se ha operado la vesícula y llega a la emergencia pues por dolor, por distensión, le hacemos una tomo y vemos esta imagen, ¿no? Entonces, eso puede pasar. No es que la cirugía ha estado mal o va a pasar alguna complicación, no. Eso puede ser la misma evolución de un cuadro de una pancreatitis. Entonces hay que explicar al paciente, darle las opciones y de repente eso también se puede remitir. Se forma luego de la cuarta semana tras una pancreatitis aguda, crónica, por un trauma, por una neoplasia. Casi todos son asintomáticos hasta que llega a un volumen muy amplio. Cuando recién está bien distendido, recién viene a la emergencia. Se puede comportar como un tumor intraabdominal, dolor, síndrome emético, baja de peso, síndrome consuntivo, puede ser igualito. Y el tratamiento cuando es muy sintomático. Antes manejábamos esto, la regla de los 6. O sea, diagnosticabas, ya esto es un pseudoquiste pancreático, bacán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tiene más de 6 semanas de enfermedad, tiene más de 6 centímetros de diámetro, o la pared es más de 6 milímetros, recién el paciente se va a operar. ¿Ya? O sea, esos eran los criterios que usábamos para que el paciente entre a sala de operaciones en un pseudoquiste. Ahora eso ya es muy relativo, no necesariamente el tamaño te va a importar, el diámetro, sino la sintomatología del paciente. Si tiene mucha sintomatología el paciente, ahí recién vamos a entrar a solucionar el cuadro quirúrgico de un pseudoquiste pancreático. Porque igual que la colección, el 70-80% de los pacientes que tienen el pseudoquiste tienen la tendencia a remitir. O sea, va a desaparecer, va a hacerse más pequeñito, pequeñito y poco a poco va a desaparecer. El otro 20% sí va a terminar en cirugía. Tratamiento. Drenaje guiado por tomografía, que es lo menos invasivo, ¿no? O sea, el radiólogo intervencionista agarra una aguja, guiado por tomografía, le coloca su catéter y vamos a observar. Cistogastrostomía endoscópica, que sería también otra opción buena, pero el gastroenterólogo tiene que ser muy entrenado en este tipo de procedimientos, ¿no? O sea, unir la cavidad del quiste con la pared posterior del estómago mediante un stent. Y lo que sí hacemos es la cirugía cistogastrostomía laparoscópica o abierta, dependiendo del cirujano. Si es un quiste muy grande, un pseudoquiste muy grande, lo mejor es entrar por cirugía abierta, porque a veces no tienes un poquito de dificultad para aspirar, para colocar los puntos. Si es algo más centrado, está bien en el cuerpo del páncreas, es mejor entrar por la laparoscopía. Si está en cola o cuerpo, ahí es más difícil el acceso por la laparoscopía. Entonces, acá tenemos esta imagen, mira, este es un pseudoquiste líquido, pero ya tiene una pared. Miren, esta es la pared. La pared es gruesa, ¿no? Tendrá pues unos 6, 7 milímetros siquiera. El contenido es medio irregular, medio denso, pero ya tienes esa imagen, ¿no? Entonces, ya el tiempo de enfermedad y todo lo que estamos conversando, pues hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Acá tenemos otra tomografía para ver un paciente que tiene igual ya esas características, ¿bien? Siempre hacer los cortes de arriba, ahí está la colección con la pared, ¿no? A nivel de la cabeza y el cuerpo. En la cola no hay esa colección, o sea, no es el pseudoquiste, sí se ve en la parte más central, acá, más que todo. A ver dónde está. Acá. Vamos a ver. Le paramos acá. No. Ahí tiene su vesícula, viene una vesícula bien grande, palpable, que está pegada hacia la pared, ¿no? Entonces acá este paciente, cuando vas a entrar a operarlo, tienes que sacarle la vesícula y hacer el drenaje del quiste. Acá se ve, ¿ven? Este es el pseudoquiste en la cabeza del páncreas con la pared y la vesícula, como les estaba mostrando que hay que resolver. O sea, en la cirugía misma se hace la cistogastrostomía y se hace la colecistectomía, porque tienes que sacar el foco, ese es el foco de lo que está causando, ¿no? Hacer una cirugía bien hecha, tranquila, programada y dejar un drenaje en la zona del lecho pancreático. La otra complicación local es esta, la necrosis estéril, ¿ya? Acá, ¿qué cosa va a haber? Es un área difusa focal del tejido pancreático no viable y se asocia a necrosis grasa peripancreática en las primeras 4 semanas. O sea, al igual que la colección líquida, puede haber necrosis estéril entre las 4 primeras semanas. En la tomografía se va a ver las zonas que no captan contraste, lo que les decía, la comparación entre contraste y sin contraste en las dos placas, hay que ver esto. Y se confirma con punción, aspiración de aguja fina, cultivo
¿no? Y el tratamiento es lo más conservador. Si tu paciente llega a la emergencia, ¿no? Y ves que tiene cálculos vesiculares, le haces su tomografía en el transcurso y ya tiene la necrosis, paramos un poquito la mano, porque el paciente no se va a operar en ese instante. O sea, tenemos que ver que esa necrosis se controle, de repente disminuya, que el paciente no esté tóxico, no haga fiebre, hay que observar al paciente. Estos son los pacientes que más estancia hospitalaria tienen, que normalmente hacemos la tomografía al día 5, como les comentaba, tenemos que tener una tomografía de control a la segunda semana de enfermedad y de ahí vamos a ir viendo a la segunda semana posterior. Entonces, muy probablemente este paciente o se queda un mes en el hospital o le das de alta, como ha pasado en algunos casos, y viene por consultorio para sus controles tomográficos cada 2 semanas. Y de ahí vamos observando cómo va el paciente y vamos a decidir en qué momento vendrá a sala de operaciones. Tratamiento siempre, como les dije, lo más conservador posible. Acá, ven, la densidad, hay que ver la diferencia acá en la zona que está marcando, entonces no está captando el contraste en esa imagen, ¿no? Entonces la zona que no se capta el contraste de una tomografía contrastada es donde hay mucha necrosis probablemente. Entonces ahí tú tienes que ver el porcentaje, como les dije, ayudado por el radiólogo. Y la otra complicación local es la necrosis infectada, ¿ya? Hay wall-off necrosis, que es una infección parcial o total del tejido pancreático o peripancreático por microorganismos. Ya hay una sobreinfección. El diagnóstico se hace siempre por la punción o cultivo positivo tras el primer drenaje. O sea, tú estás entrando a operar o haces una CEPRE o haces una cirugía abierta, laparoscópica, vas a encontrar tejido necrótico, va a haber aire cercana a la zona que estás operando. Acá sí el tratamiento tiene que ser necrosectomía más antibióticos. Normalmente pasa igual después de la 4ª semana, o sea, como les estaba comentando, esa división, pero también puedes tener una necrosis infectada en las primeras semanas. Depende del germen que está atacando al paciente, de qué estado inmunológico tiene el paciente y cómo está debutando. Si es un segundo o tercer episodio de pancreatitis, probablemente sea algo ya mucho más grave, más complejo de los pacientes. Acá sí el tratamiento quirúrgico, necrosectomía más antibióticos. O sea, hay que dar antibióticos, ¿no? El antibiótico, recuerden que le pega bien a la zona pancreática, son los carbapenémicos, hay imipenem, meropenem, otra cosa no. Puedes intentar de repente ciprofloxacino a dosis altas, pero no actúa correctamente como los carbapenémicos. Y la necrosectomía, o sea, sacar la necrosis porque ya hay infección, hay aire, hay gas en esa zona. Si no sacas eso, el paciente puede chocarse, puede fallecer. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Antecedentes endoscópicos percutáneos en necrosis pancreática organizada, tratamiento de necrosectomía. Tú vas a ver si vas a hacer necrosectomía, en qué momento también. Si llegando al diagnóstico inicial, lo primero le das tratamiento de antibiótico a tu paciente y lo vas a programar o lo vas a entrar de emergencia. Eso también hay que tener un consenso de acuerdo al tipo de paciente que te estás encontrando en ese momento. Pero sí saber que la necrosis pancreática, eso tienes que sacarlo. Hay que resolver ese cuadro porque no se va a poder reabsorber de manera espontánea. Entonces, haciendo el cuadrito, vamos a ver que en las primeras semanas de enfermedad es la pancreatitis edematosa. Entonces, tú puedes tener, ¿no?, colección pancreática, ¿ya?, o puedes tener una necrosis estéril. Cuando ya hay necrosis, ya obviamente es una pancreatitis necrosada. Pasado esas 4 semanas vas a tener o una pseudoquiste pancreático en la fase intersticial edematosa y en la pancreatitis necrosada vas a tener el wall of necrosis, la necrosis infectada. Entonces es el cuadro que hay que recordar para las complicaciones locales de pancreatitis. ¿Cuándo hacer punción aspiración ante sospecha de una pancreatitis necroinfectada o necrohemorrágica? Algunos hablaban, pero sobre todo sobre infección de la necrosis pancreática, ¿no? Cuando el paciente está en mal estado general, ver que está séptico, está chocado, tiene mucha leucocitosis, empeora la condición general, está con fiebre constantemente. Entonces, aparte de la tomografía, tendríamos que hacerle la punción o entrar a sala por la sospecha que el paciente esté haciendo una necrosis infectada pancreática. El tratamiento de esta necrosis puede ser necrosectomía endoscópica, como les comentaba, o necrosectomía laparoscópica o necrosectomía abierta vía anterior, o necrosectomía por lumbotomía, que es una cirugía que se hace por atrás, ¿no es cierto?, por la zona lumbar, pero hay que tener un poco de experiencia. Es más fácil realmente llegar al páncreas por la parte posterior, porque estás
¿no? Liberando todos los músculos lumbares y vas a llegar de frente a la celda pancreática. En cambio, la parte anterior es toda la pared abdominal y tienes que llevar el estómago o levantar el colon para de ahí recién llegar al páncreas. O sea, es un abordaje un poquito más difícil, más largo. Y acá tú puedes tener también drenaje abierto, drenaje cerrado, laparotomías programadas más lavadas. O sea, toda necrosectomía, ¿no? Vas a sacar el tejido y vas a ver, ya, probablemente estamos sacando 20 gramos, 50 gramos de necrosis, ¿ya? Y dejarle un drenaje. O sea, siempre hay que dejar acá un drenaje. Drenaje abierto, que va a salir así normalmente, drenaje cerrado, que tú vas a manejar con aspiraciones lavados, o le vas a dejar una bolsa en algunos casos para hacer laparotomías programadas más lavado. En casos muy extremos se hace eso, pero también puede darse en pacientes que están en mal estado general, o sea, y hacer cirugías programadas para seguir lavando la necrosis que estás encontrando. Acá, ¿no? Es un paciente, ¿no? Que tenía esto, ¿no? Una necrosis pancreática infectada, ¿ya? Y el tratamiento lo han hecho por endoscopía. Esta es la imagen de un amigo, un colega mío de Lima, de Cayetano. Entonces, donde están entrando acá ven la zona abultada, ¿ya? Y hacen primero la aspiración para el cultivo, que es lo mejor, ¿ya? Y le hacen esto, la cistogastrostomía endoscópica con un stent. O sea, entran por el estómago, han drenado, han punzado, y acá está el quiste por dentro, la necrosis infectada, ¿no? Han abierto un poquito, han aspirado y han colocado esto. Es que sería lo similar a hacer en cirugía. Cuando nosotros hacemos una necrosectomía por cirugía abierta o laparoscópica, igualito, entramos por la pared posterior del estómago, abrimos unos 2-3 centímetros, lavamos, aspiramos, sacamos la necrosis por acá y le colocamos unos puntos. Normalmente yo le coloco 4 puntos, ¿no? En los 4 puntos cardinales, para que el orificio no se cierre. Algunos le ponen uno, algunos no le ponen nada, pero no ponerle nada significa que eso se puede colapsar, se puede cerrar, o colocas una sutura mecánica en esa zona y ya tienes una abertura buena para que, ¿no? el contenido siga saliendo. Entonces la necrosis va a salir hacia el estómago y va a ir cayendo hacia el intestino y el paciente lo va a eliminar. Ya tienes un drenaje, digamos, interno de alguna forma. La necrosis pancreática infectada, hay aire, gas, burbujas en la zona pancreática donde está, aparte, la zona de la necrosis. Y en esta necrosis encapsulada del WOM, que a veces se puede confundir con un tumor quístico, un tumor pancreático, porque es muy rígida. La pared de esta necrosis encapsulada es eso, justamente es una necrosis amurallada, le dicen algunos, ¿no? La pared es tan dura que no tienes cómo acceder, o sea, estás punzando y no sacas nada, porque la pared es muy dura, muy rígida, el tejido es muy calcificado, en algunos casos incluso lo pueden decir. Entonces hay que ver en qué momento vas a entrar a operar este tipo de pacientes. Ahora, otra complicación que puede pasar es esto, igual un absceso pancreático, una complicación local. Colección de material purulento bien delimitada en un pseudoquiste, un área de necrosis pancreática que va a sufrir licuación secundaria, generalmente después de un cuadro crítico. Si un paciente ha hecho una pancreatitis grave o crítica, ¿ya? Ha estado internado en UCI, ha estado con antibióticos, ha estado con nutrición parenteral o sonda nasoyunal, y te hace un cuadro de sobreinfección de esa zona, te hace un absceso pancreático, ¿no? Un paciente está en sepsis o shock y el tratamiento hay que entrar, operarlo rápidamente y darle antibióticos. Como el caso de este paciente, miren, es un paciente que nos ha llegado igual al hospital, que estaba en mal estado general, metido derrame pleural bilateral, ¿no? Y vamos a encontrar, miren, esta colección. Incluso decían, no, pero eso parece el estómago, parece el colon, que todo está dilatado. Miren, esa zona, eso es todo el páncreas, ¿no? Es un absceso gigante, ¿no? Es un absceso que está abarcando casi toda la pared y se está tocando, ¿no? Entonces yo me acuerdo, 2 colegas que lo vieron previamente dijeron, pues no, que puede ser una colección o el colon que está dilatado, hay que observarlo, hay que ponerle enemas, hay que ponerle sondas y listo, lo dejaron. Pero mira, acá hay aire atrás, hay aire en el retroperitoneo, hay aire en toda la colección y este es el absceso, ¿no? Este es un absceso pancreático. Cuando le hemos operado a este paciente hemos sacado creo que 1500 de esa zona, ¿no? Y era bastante lo que se veía, ¿no? Entonces, la imagen, el paciente tóxico, séptico, hay que operarlo rápido, no podemos
prolongar el tiempo de tus pacientes. Otra opción buena sería el drenaje transgástrico, ¿no? O sea, colocas, ¿no?, a través del estómago, le colocas un catéter y si lo exteriorizas hacia la pared. Es un drenaje mixto, ¿no?, interno y externo, y por ahí vas controlando el drenaje. Pero el problema de esto es que el catéter es muy delgadito, y si tú tienes una necrosis, la necrosis es muy densa, muy espesa, o sea, es como lodo, pero más duro, digamos, entonces se tapa. Esos catéteres se tapan, no tienes que estar lavando, aspirando a cada rato, y de verdad no te da tan buenos resultados. O sea, es mejor entrar a la sala y listo, ya solucionas. Esta es la otra opción, entrar por lumbotomía, la cirugía que se llama el BART, ¿no?, videoasistencia retroperitoneal de la necrosis. Entras por lumbotomía, es una pequeña incisión, entras con un trocar, colocas la cámara, ¿no?, y con una pinza vas aspirando a visión directa, vas sacando la necrosis, una pequeña incisión, y luego por ahí mismo le puedes dejar el drenaje, o dos drenajes, uno para que salga y el otro para que lave y aspire, lave y aspire. Esa es también otra opción muy buena, ¿no?, la videoasistencia retroperitoneal del BART, ¿ya? Ahora, en complicaciones sistémicas puedes tener cualquier cosa, puedes tener cuadros infecciosos, puedes tener sepsis, puede darte pacientes neumonía, puede dar hipotensión, puede darte sangrados, puede darte falla renal, puede dar hiperglicemia, hipoglucemia, alteraciones del sistema nervioso, necrosis grasa, o cualquier falla de órgano de las que ya conocemos, ¿no? O sea, una pancreatitis puede complicarse con cualquier episodio a distancia. Entonces tienes que saber si eso es la causa o es una otra causa que te está provocando alguna alteración sistémica extra pancreática. Ahora, en la falla de órgano hay que ver si es temprana o es tardía. Cuando es temprana, hasta los 7 días, normalmente es grave, es fulminante, ¿no? De 1 a 3 días fulminante, 90% de mortalidad. O sea, si tu paciente llega con una pancreatitis en ese momento, el día 1, y está con falla multiorgánica, muy probablemente va a ir mal el paciente, va a tener una mortalidad altísima. Su fulminante, 4 o 7 días, va disminuyendo un poco, ¿no? Y la tardía, más de 7%, más de 7 días, una mortalidad sola del 30%. Falla orgánica, cuanto más precoz, más mortal. Entonces, el debut de estos pacientes va a ser vital para el diagnóstico. Todo paciente que llegue en esas características tiene que tener Kamen UCI o un trauma shock o intermedios, una evaluación con el poliluciólogo todos los días, ya, hacer un AGA todos los días y ver un monitoreo de las funciones vitales de cómo está yendo estos pacientes, ver si tiene la falla renal constante, si tiene la falla pulmonar constante y más. Entonces, este es el cuadrito definitivo para una pancreatitis intersticial, para cómo va a ir, o una pancreatitis necrotizante, las dos opciones también que puedes tener, las que estamos viendo, si va a dar complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Y hablando del tratamiento, entonces, estos son los 4 pilares. Paciente diagnosticado de pancreatitis, sí o sí, se tiene que hospitalizar. Si tu paciente no quiere hospitalizarse, firma paciente su consentimiento y listo. Ya cualquier responsabilidad es decisión del paciente, porque la pancreatitis no se puede manejar en casa, eso está prohibido, ¿no? El paciente se quiere ir a su casa, ya es tema del paciente, porque puede pasar, como les dije, cualquier desenlace en cuestión de horas o días, ¿ah? Entonces, acá hospitalización, hidratación enérgica, es uno de los cuadros que hemos dicho que más hidratación tenemos que darle inicialmente, analgésicos porque eso es lo que le fastidia al paciente, ¿no?, el dolor, nutrición, eso es un pilar que ha ido cambiando mucho tiempo. Antes, igualito decíamos, paciente que tiene una pancreatitis no vas a poder alimentar una semana, 2 semanas, se va a desnutrir, todos tienen que tener catéter venoso central. Antes en la clasificación de pancreatitis leve y grave, a todas las graves tenían que entrar a UCI con sonda nasoilinar, o sea, sí o sí, esa era la norma de los hospitales. Y el monitoreo, obviamente, constante que tenemos que tener para estos pacientes. Entonces, la hidratación debe ser enérgica, ¿no? 50-70 ml por kilogramo las primeras 24 horas. Le colocas 3-4 frascos en 24 horas al paciente, una hidratación, para tener un poquito de cuidado si tu paciente es muy anciano o muy flaquito, porque lo vas a poder encharcar, porque como les dije, casi todos los pacientes tienen un leve derrame pleural en el lado izquierdo y algunos tienen moderado, entonces hay que tener un poco de cuidado. Luego le vamos a dar 2000 ml más dextrosas en el segundo día de hospitalización.
No usamos solamente dextrosa porque se va al intracelular, la diuresis osmótica, y cuidar con las edades extremas. En cuanto a la analgesia, adecuado para calmar el dolor, depende del umbral de cada paciente. Normalmente usamos metamizol 2 gramos o ketoprofeno 100 cada 8 y le puedes agregar petidina o tramadol o meperidina. No usamos la morfina, ¿no?, por el espasmo del ODI. Antes usábamos sí la petidina en dosis altas en el hospital, 100 miligramos cada 6, luego le íbamos bajando de repente agregando el metamizol. Y aún así pacientes que tienen mucho dolor le colocan fentanilo. En infusión o parches le puedes colocar porque el paciente tiene dolor, ¿no? Hay algunos que no les calma el dolor con nada, les colocan un catéter epidural y con eso les vas manejando el dolor, ¿ya? La nutrición, alimentar precozmente para evitar la atrofia de vellosidades, claro, pero tienes que ver a tu paciente. No lo vas a alimentar si tiene pues un abdomen muy distendido, te estás simulando un síndrome compartimental, hay una necrosis muy intensa, infectada, no le vas a dar de alimentar de inmediato, eso no tiene ningún sentido. La mejor bebida, pero siempre va a ser la enteral. Sonda nasogástrica de gran distensión o vómitos incoercibles y probar la tolerancia oral al segundo día y progresar la dieta. Entonces lo que hacemos, llega el paciente a la emergencia, diagnosticamos pancreatitis, NPO en ese momento a todos los pacientes y al día siguiente vas a ver si le vas a dar tolerancia oral. Si tolera bien, le progresas a dieta líquida y vamos avanzando mientras que vamos esperando los estudios definitivos de estos pacientes. En la alimentación por sonda nasogástrica o nasorenal en pancreatitis crítica, ¿no? Eso aún todavía, como le dije, está en discusión, porque si tu paciente tiene una pancreatitis crítica, hay algunos que van a estar intubados, algunos que no. Los que están despiertos pues pueden tolerar la vía oral y hay que ver si es que es la mejor forma para estos pacientes, ¿ya? La nutrición enteral temprana mejora el desarrollo clínico de la enfermedad, reduce el tiempo de infección, falla de órgano, hiperglicemia, muerte acortando estancia hospitalaria, obviamente. Y el monitoreo, hay que siempre monitorizar las funciones vitales, la diuresis, posible descompensación, presión intraabdominal, porque hay pacientes que te hacen síndrome compartimental. Tienes que medir la presión intraabdominal y en alguna vez hemos entrado a hacer laparotomías descompresivas porque había demasiada hipertensión intraabdominal con la pancreatitis. El paciente se mantiene en emergencia, va a piso o a UCI, cualquiera de las tres. Otros tips que tenemos que saber: antibióticos solo en caso de necrosis infectada. O sea, si no tienes necrosis infectada comprobada, no vas a usar antibióticos, ¿ya? Solamente usamos los carbapenémicos, como les comentaba. Manejo de las complicaciones ya es lo normal. Si es que hay emesis, hay que poner dimidrinato, mitocloramida. Alteración hidroelectrolítica, hay que corregir de repente el sodio, el potasio. Anemia, si es que hacen pacientes de muy larga data de hospitalización, le pasamos paquete globular. Si es que hay sangrados, ¿no?, puedes usar omeprazol o manejo endoscópico, depende. Y el tratamiento quirúrgico pues va a haber. Entonces, como les comentaba al inicio, si tú tienes un episodio de pancreatitis, tienes que frenar la mano lo más que puedas. O sea, hasta lo último esperar. Pero si en ese transcurso de la evolución tu paciente te hace, por ejemplo, pancreatitis, y ves que tiene también una colecistitis grave, que ya hemos visto cómo se da, cómo se presenta, entonces tienes que entrar a operar de inmediato a ese paciente. O sea, porque ¿qué vas a ver? ¿Cuál es lo que lo va a matar al paciente en ese instante? O la pancreatitis o la colecistitis grave. Entonces la colecistitis grave lo puede matar al paciente, entonces tienes que entrar a drenar. Igual en la colangitis, pero tienes que estar seguro que esa es la causa, porque la pancreatitis te puede dar la misma clínica que una colangitis, igualito. O sea, hay que tener una imagen bien clara, decir, no, si hay un cálculo que le está provocando esto, de repente lo vas a mandar a CEPRE o de repente va a entrar a SAL. Entonces hay que definir bien el cuadro. O una pancreatitis más cualquier entidad que requiere intervención precoz. Si en el transcurso le hace pues una apendicitis, una obstrucción intestinal o cualquier otra causa y tiene que entrar a sala, pues tiene que entrar, dependiente del estado de la pancreatitis que tiene ese paciente. Acá, la cirugía no beneficia a los pacientes con pancreatitis aguda y la mortalidad puede ser prevenida por la intromisión quirúrgica. O sea, mientras menos toques a ese paciente, va a ser mucho mejor la evolución de estos pacientes. ¿Y qué recomendaciones? Básicamente, la primera, hidratación agresiva, enérgica, ya lo hemos visto hace un ratito, ¿ya? Hidratación agresiva, solución con salina o rigerlactato, ¿ya? Las primeras 24 horas sobre todo. ¿Qué más? Los pacientes con pancreatitis aguda y colangitis, si tienes la opción de que vaya a CEPRE en ese instante, mejor. Antes que abrirlo, operar al paciente, mándalo a un procedimiento lo más conservador posible.
La CEPRE temprana también te va a ayudar. En ausencia de colangitis o ictericia, probablemente solamente vamos a hacer una CEPRE diagnóstica, y los AINES deben ser utilizados para disminuir el riesgo de pancreatitis severa post-CEPRE. O sea, analgésicos, siempre manejar en este tipo de pacientes pre y post procedimiento. Los antibióticos, como les comentaba, solamente cuando está comprobado el cuadro de infección. Si tienes una infección intrahospitalaria agregada, bueno, te puede hacer una ITU, una neumonía intrahospitalaria, ya, pues dale el tratamiento, pero para eso no le estás dando tratamiento antibiótico por la misma pancreatitis, ¿ya? Y el tiempo, hay que ver cuánto tiempo de antibióticos le vas a dar. La alimentación en pancreatitis leve, la alimentación lo más rápido posible. Si no hay náuseas, vómitos, hay que darle de comer a tu paciente, ¿ya? En pancreatitis leve la alimentación baja, con obviamente una dieta baja en grasa, importante. Y en pancreatitis severa vamos a ver si va a poder tolerar la vía oral o no, si vas a colocar una sonda o no. La cirugía solamente, pancreatitis con pancreatitis leve y tienes cálculos biliares, hay que hacer una cirugía, sacar la vesícula para evitar que se repita el cuadro agudo de pancreatitis. Como les decía, paciente que no se opere en ese instante va a tener un riesgo muy alto de que el siguiente episodio sea una pancreatitis mucho más compleja. Cuando hay colecciones líquidas, cuando hay pseudoquistes, cuando hay necrosis estéril o necrosis infectada, hay que ver cuál va a ser el momento quirúrgico. No todos los pacientes se operan, lo mejor es frenar la mano, ¿no? Retrasar lo más probable hasta más de 4 semanas de enfermedad. Si tu paciente tienes esa chance de que después de la 4ª semana recién entra a sala, es mucho mejor el pronóstico de los pacientes. Entonces, resumiendo, hidratación adecuada, no antibióticos, iniciar nutrición precoz, hay que clasificar a qué paciente tiene las complicaciones locales, y la tomografía al 5.º día, porque si tú le pides la tomografía en el 2.º o 3.er día, los cambios inflamatorios en imágenes prácticamente no se ven. Se ve un páncreas normal y tú de repente puedes tener un problema en el posoperatorio. Pasado el 5.º día recién se ven los cambios evidentes en una imagen tomográfica. Es por eso que no pedimos antes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un paciente, miren, que hemos operado, ¿no? Un paciente que tenía una pancreatitis complicada, con un absceso peripancreático, ¿no? Tiene su incisión supraumbilical. Estos son los drenajes. Tenía un drenaje el parietocólico izquierdo, un drenaje en el subhepático y un drenaje acá abajo en el hueco pélvico, porque tenía pus, tenía mucho líquido inflamatorio, tenía un abdomen muy distendido. Entonces hemos dejado varios drenajes para poder lavar, aspirar a este paciente. En cirugía abierta también se tiene que manejar el tiempo que sea necesario. ¿Cómo vamos a retrasar la cirugía? Con el paso a paso, ¿no? Sostén multiorgánico, antibiótico dirigido, contemporizar, ver a tu paciente, reclasificar, un abordaje mínimamente invasivo, si se puede, si tienes un radiólogo intervencionista, un gastroenterólogo que te ayude muchísimo, entonces lo vamos mandando poco a poco al paciente, y posponer la cirugía con todo un equipo multidisciplinario. O sea, tiene que ser manejado por el nutricionista, por el gastroenterólogo, por el radiólogo, por el cirujano, ¿no? Entonces, y todo esto vamos poco a poco para la evolución del paciente. Y a lo último, pancreatitis crónica, como les dije, esto lo ve el gastroenterólogo, una inflamación y fibrosis del páncreas, calcificaciones, mala absorción progresiva, dilatación del wirsum, más asociada con pacientes alcohólicos, hay mucho dolor crónico, hay diabetes, baja de peso, esteatorrea, se ve imágenes en páncreas muy chiquitito y dilatación del conducto con calcificaciones, ¿no? Muchas calcificaciones y un páncreas muy pequeñito. Tratamiento es básicamente analgésicos, manejo de la diabetes, enzimas pancreáticas, el pancreoflat, ¿no? El paciente toma esta enzima pancreática de por vida, ¿no? Unas 2 o 3 veces por día, y el tratamiento quirúrgico solamente va a ser si es que el paciente está en buen estado general y va a someterse a un riguroso cambio del estilo de vida y es un paciente responsable, ¿no? El tema de alcohol y todo lo que estamos hablando, pues ya se tiene que suspender. Igualito la cirugía de puesto, que es la pancreatoyeyunostomía en Yederux, que es una cirugía larga, difícil, todo un asa del yeyuno que normalmente se hace a 60 centímetros del ángulo de trace, llevamos un asa hacia acá y lo unimos hacia todo el conducto pancreático con el yeyuno, ¿no? Y los tumores de páncreas, puede haber tumores en cualquier parte, como en todos los órganos, ¿no? Cáncer de cabeza y páncreas, que ya lo hemos visto, cáncer de cuerpo, cáncer de cola, tumores quísticos, gastrinoma duodenal, tumor neuroendocrino, glucagonomas, somatostatinoma, insulinomas, pacientes que hacen debut de hipohiperglicemias abundantes. Hemos tenido 3 casos en el hospital
en estos últimos 5 años de insulinomas y que lastimosamente han terminado con pancreatectomía total, o sea, sin el páncreas, y ahorita pues pacientes tienen dependencia de la insulina. El adenocarcinoma del páncreas es más frecuente en hombres, 50-70 años, factores de riesgo ya conocidos, el tabaco, diabetes, obesidad, la clínica de dolor en epigastrio leve, baja de peso, dolor lumbar, ictericia, es un mal pronóstico igualito, la misma cirugía que hemos visto la semana pasada, la cirugía de Whipple, y si tú tienes un adenocarcinoma en solamente la parte central, puede ser una pancreatectomía central. Si tienes un tumor distal en la cola del páncreas, pancreatectomía distal más esplenectomía, o una pancreatectomía total, pero las complicaciones que puede tener un paciente sin páncreas son muchas. Si tienes un paciente con adenocarcinoma, puedes tener un estadio T1, que es un carcinoma in situ, ¿ya? Limitado a menos de 2 centímetros. El T2 es un tumor más de 2 centímetros. T3 es un tumor que se extiende ya más allá del páncreas, a los vasos celíacos. El T4 es un tumor que invade, ¿no?, la parte de la vía céntrica superior. N0 no hay ganglios, N1 sí hay ganglios, N0 no hay metástasis, M1 hay metástasis. Acá, si se dan cuenta, el tamaño es muy chiquito, o sea, porque el espacio también que tenemos en esa zona pancreática no es muy alto. Si tú vas a intentar operar un paciente que tiene un tumor de páncreas y es más de 2 centímetros, probablemente es difícil o casi irresecable. Estos tumores son solamente resecables o con buen pronóstico cuando son más chiquititos, 1, 1.5 y más. O sea, no es un tumor, nunca vas a encontrar un tumor pues grande, 5, 10 centímetros, nunca vas a encontrarlo en esa zona. Y los tumores quísticos pueden ser congénitos, como fibrosis quística, enfermedad poliquística, quiste coledociano, quiste simple, o los neoplásticos como el cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso o la neoplasia papilar intraductal, que son como estas. Son casos muy raros que se describen en centros muy especializados, que debutan igual con episodios de pancreatitis, a repetición, baja de peso. Acá en nuestro medio no los vemos. Y a lo último es una pancreatectomía del 80%, hay buena actividad exócrina, o sea, dejando parte de ese 20%, probablemente el paciente no va a ser una insuficiencia pancreática, ¿ya? Metástasis por cáncer de páncreas va a los ganglios, hígado, pulmones, retroperitoneo, duodeno, y la ligadura de la arteria esplénica no va a necesitar una esplenectomía. Si ligas la vena, sí, en una cirugía pancreática vas a tener que sacar el vaso sí o sí. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Puedo decir que veo, hay algún video que tenía acá.